De nuevo, continuamos con los vídeos explicativos del tema de Ingeniería del Conocimiento M4T2. En concreto, este vídeo trata sobre el ejemplo de parques que están en las transparencias desde la 8 a la 13. ¿De acuerdo? Bien, aquí como veis en la transparencia 8 abrimos el ejemplo parques que tenéis en el campo virtual. Y a partir de aquí enlazo con OpenRefine, con la herramienta, porque vamos a ir haciendo los ejercicios para que los veáis de una manera práctica. Bien, ¿por qué hemos elegido este ejemplo? Mirad, porque este representa ciertos árboles que se encuentran situados en una zona de la ciudad, ¿de acuerdo? Y entonces en su campo de descripción tenemos varios tipos de árboles que se repiten. Por ejemplo, acacia de Constantinopla, etcétera, ¿no? Por aquí tenemos los distintos tipos de nombres de árboles, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces se forman distintos grupos de valores. No solo el curado de los datos nos sirve para cambiar formato o mejorarlo, etcétera, sino también para detectar que puede haber errores en grupos de valores comunes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Qué hacemos para mejorar estos datos? En las transparencias 9 y 10 del tema tenéis las opciones, ¿de acuerdo? Para ello usamos la opción faceta y test facet, ¿de acuerdo? Entonces mirad, aquí aparecen 131 grupos distintos o elecciones en este caso de nombres de árboles, ¿no? Entonces, por ejemplo, podéis ver alcornoque, aquí tenéis un ejemplo, alcornoque tiene 87 valores y 5, pero aparentemente con el mismo nombre. ¿Qué ocurre? Que en este alcornoque hay aquí un blanco al final que hay que eliminarlo. Si yo lo elimino, vamos a pasar de 131 tipos o distintos grupos a 130. Hemos quitado uno y alcornoque ya se ha unificado. ¿De acuerdo? Entonces esto lo podemos hacer pues con varios tipos. Por ejemplo, el braquiquito blanco, ¿de acuerdo? Pues tiene aquí un espacio y aquí un punto, 40 valores con un punto, 21 con espacio. ¿Qué hago? Que los edito le quito el espacio en blanco del final, aplico, y el de 40 le quito el punto final, porque yo quiero que no tengan puntos todos, ¿no? Entonces mirad, acepto y nos quedan 128 grupos distintos de valores. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Podemos ordenar estos grupos por los más numerosos o por nombre, como vosotros queráis, ¿vale? Podemos ir uno a uno, como he estado haciendo, o podemos utilizar la opción cluster. ¿Qué hace esta opción? Pues que agrupa los distintos grupos posibles basándose en unas heurísticas, en estos dos métodos, ¿vale? Y además en unas funciones que realmente son algoritmos fonéticos que están basados en la indexación de palabras, pero por su sonido en inglés, excepto este de Mokotov que se basa en su sonido de los países eslavos, ¿de acuerdo? Porque su creador pues así lo hizo. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? Mirad, fresno común aparece en 3 grupos, uno con acento, otro que tendrá un espacio y otro que tendrá un espacio también al final o algo así. Entonces yo quiero elegir el que tiene acento y no tiene espacio al final. Laurel, pues se basa en el más numeroso, ¿vale? En este caso no tiene espacio. Fresno de la tierra, pues se va a basar en el más numeroso también. Falso pimentero, pues se basa en este tiene un punto delante, ¿de acuerdo? Entonces yo selecciono todo esto, hago un merge y sigo viendo posibles colisiones, ¿no? Que existen. Palmera datilera, pues en este caso también bien. Ciprés, le voy a poner un acento porque le falta. El tilo, fijaros que el más numeroso lleva espacio al final. Entonces le quito el espacio y también lo marco. Y así sucesivamente con todos ellos los vais limpiando, ¿no? Los vais depurando. Vale, entonces seguimos y aquí naranjo amargo también aseguramos que no tiene espacio y con este cierro porque era el único que me quedaba. ¿Veis? En total me han quedado 116 grupos de valores distintos. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo solucionado el problema de distintas inconsistencias entre grupos de valores. Podéis hacer esto, sobre todo el de espacio que haya delante o detrás, se puede hacer de una vez en la columna, ¿de acuerdo? Editando celdas, transformaciones comunes y la primera, el trim leading and trailing white space. Y elimina espacios al principio y al final de todas las cadenas, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer de una vez.
Muy bien, pues con esto os he explicado la opción de clúster. Para nosotros es una de las más importantes porque el tema de grupos, agrupar distintos valores en grupos comunes es importante, ¿no? En los datos. Entonces, bueno, otra posible utilidad que podéis tener es que podéis ordenar los datos. Voy a cerrar el tema de clúster. Podéis ordenar columnas, por columnas. Por ejemplo, voy a ordenarla por el nombre o por la referencia de los árboles. ¿De acuerdo? Elegís vosotros. Entonces, en este caso, hacéis un sort, hago OK y me lo ha ordenado, ¿veis? Por abedul, por orden alfabético. Podéis dejar esta ordenación o volver a la que teníais con remove o dejarlas permanentemente ordenadas por este tipo de ordenación. ¿De acuerdo? Como queráis. Y bien, lo último que os quería enseñar también es que podéis ver relaciones entre las distintas columnas. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero ver facetas gráficas, ¿no? Faceta gráfica en este tipo, ¿no? De puntos, ¿no? De gráfico de puntos. Entonces, mirad, se puede hacer entre unidades, por ejemplo, bueno, voy a cerrar esta porque no nos da mucha información. Mirad, por ejemplo, aquí en el diámetro, ¿no? Entre diámetro de copa o diámetro del tronco del árbol y los demás valores. Vamos a verlo. Y aquí sí que podemos observar que entre el diámetro de copa y la altura puede haber cierta relación. Si le dais a una representación logarítmica, mirad, esta es la relación entre el diámetro de la copa y la altura. ¿De acuerdo? O entre las unidades y la altura, pero no tiene mucho sentido, pero en este sí. En este sí que podemos ver una relación. Bien, pues con esto terminamos la parte del vídeo. Como siempre os recuerdo que podéis exportar el proyecto a las distintas opciones que os aporta OpenRefine. ¿De acuerdo? Bien, con esto terminamos el ejemplo de parques y el siguiente vídeo será sobre el siguiente ejemplo del tema. Bueno, pues aquí lo dejamos. Un saludo, cuidaos mucho, hasta luego, adiós.